Amados, seguimos con este tema que iniciamos la semana pasada en la clase número 19, que tiene que ver con el dar, el tema de las finanzas en el creyente, el que ha nacido de nuevo, que es miembro de la Iglesia de Jesucristo. Y leímos Efesios 4:28, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 28, y en que está dando mandatos al miembro de la iglesia. El que ha llegado a ser parte del cuerpo del Señor y que ha dejado su vida pasada antes de Cristo y ha tomado el camino de Jesucristo y está dando testimonio de ese cambio profundo de vida. Y no solamente esto es una directriz para los nuevos miembros, lo cual es, pero para todos los miembros de la iglesia. Y dice Efesios 4:28, el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora que comenzamos esta segunda parte de la enseñanza, oremos para que el Señor nos vaya guiando en esta verdad del Evangelio. Si pueden cerrar sus ojos y nos ponemos, Señor, en tu presencia con un corazón agradecido, gozosos de poder no solamente ser parte de tu iglesia por la fe, sino que también, Señor, de recibir esta verdad de la palabra de Dios, que no solamente va a guiar a personas a no robar más, sino que a tener una vida justa, agradable a Dios, obediente a Jesucristo, y que reciba la protección y la bendición para su vida desde lo alto. En tus manos nos ponemos y agradecemos al Espíritu Santo por la palabra de Dios y nos ponemos en sus manos para recibir revelación y conocimiento de la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Siguiendo con lo que vimos en la clase pasada, la número 19. En esta escritura se nos muestran varias cosas, entre las cuales está el hecho que el creyente trabaje para que tenga que compartir con los que padecen necesidad.
Esto es, un propósito importante es de poder bendecir a otros, bendecir a los necesitados. Y esto porque con la nueva vida en Cristo somos puestos por Dios para hacer bendición a otros. Pero en el orden dispuesto por Dios, quien bendice nuestro trabajo para que seamos no solo benditos suyos, sino que seamos bendición a otros. Como leímos la semana pasada, existe un orden dado por Dios en su palabra en relación al dar de nuestros bienes, no solo al necesitado, sino también a Dios lo que corresponde, reconociendo que todo viene de Él y en conformidad a lo que Él nos enseña en su palabra, y que a continuación vamos a ir viendo paso a paso. Primero, Dios requiere que ofrendemos y entreguemos nuestros diezmos. Esto es el 10% de todo lo que recibimos, en el lugar que Él ha dispuesto, siendo siempre las primicias, o sea, lo primero del fruto de nuestra labor va a entregarse al Señor en el lugar escogido por Él y que en el Nuevo Testamento es su iglesia. Así, antes de efectuar otros pagos, lo primero es entregar ofrendas y diezmos al Señor en la iglesia. Este principio Dios lo enseña muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y como son muchas, vamos a ver unas pocas. Por ejemplo, en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, escrito por Moisés, en el capítulo 26, versículos 1 y 2, escribe lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y tomes posesión de ella y la habites. Esto sería el equivalente a alguien que ha nacido de nuevo, se ha convertido y de ser oveja perdida entra a ser parte del cuerpo de Dios en una iglesia como miembro puesto por Jesucristo. Y sigue Deuteronomio. Entonces tomarás las primicias de todos los frutos, o sea, lo primero, que saques de la tierra que Jehová tu Dios te da, la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. Importante. No en cualquier lugar, sino que en el lugar que Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. Deuteronomio 26:13 dice: y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa,
Las ofrendas y diezmos son consagradas a Dios. Son reconocer que Él es dueño del 100% y nos da libertad de ofrendar lo que queramos y nos da la instrucción de traer el 10% de todo lo que recibimos. Y delante de Jehová, tu Dios, dirás: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. Este mismo principio fue enseñado por Jesús en el Nuevo Testamento. Y las escrituras que vamos a ver muestran que Jesús tiene una opinión con respecto a los diezmos y enseña que deben darse. E incluso vamos a leer una escritura del libro de Hebreos que muestra dónde hay que darlo, a quién hay que darlo. Este principio no solo es enseñado por Jesús en el Nuevo Testamento y reconocido como la práctica de congregaciones de la iglesia primitiva, sino que refleja en la persona que cumple con este mandato, refleja que ha dejado de robar a Dios, como nos decía Malaquías 3. Y de esta manera lo reconoce Jesucristo. Esto aparece en dos lugares, en realidad en tres, pero vamos a citar solamente dos. Mateo 23:23. Está teniendo un enfrentamiento con escribas y fariseos. Y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, diezmar. Es lo mismo que se lee en Lucas 11:42. En la epístola a los Hebreos, históricamente reconocida, escrita por el apóstol Pablo, se reconoce que esto era la práctica común en la iglesia apostólica primitiva. Hebreos 7:8 nos dice, Hebreos 7:8 nos dice: y aquí, ciertamente, o sea, no es quizás, no es a veces, o no es lo podría hacer alguien como una posibilidad, no. Dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, las autoridades en una iglesia, para hacer la obra de Dios.
Pero allí, o sea, en el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, en última instancia, el que recibe nuestros diezmos y ofrendas es Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes que Él estuvo atento mirando? El momento ese en que la viuda pobre dio todo su sustento. Y Él la reconoció como una persona que había dado más que todos los ricos que habían dado, quizás mucho. Porque ella lo había dado todo. Incluso el libro de Hebreos nos enseña lo que ya se nos muestra en el pasaje de la vida de Abraham, el patriarca, en Génesis capítulo 14. Pueden leer ustedes del versículo 17 al 20, que muestra ese episodio en la vida de Abraham, en que después de vencer a sus adversarios y recobrar lo que habían robado, vemos al patriarca diezmando. Y esta práctica, hecha por el padre de la fe, siglos antes que fuera instruida por la ley de Moisés, nos indica que este principio era ya conocido por él. También es recibido por Melquisedec. Y así aparece, y leo Hebreos 7, versículos 1 al 8. Dice: este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él, asimismo, dio Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y el fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¡Qué precioso! O sea, es un principio evidente, dado por Dios a los que son de fe, de la fe de Abraham, incluyendo aquellos de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, bajo la ley, y a los que son de la Iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Incluso para nosotros, pueblo de Dios, por la fe de Cristo, el Señor nos insta a algo mucho mayor, no solamente el diezmo, sino que es mucho mayor seguir a Jesucristo. Y esto Jesús lo enseña en varios pasajes. Pero vamos a leer solamente el pasaje de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31. Y este pasaje aparece también en Mateo 19 y en Lucas 18. Pero nosotros vamos a leer Marcos 10, del versículo 17. Y esto realmente anhelo que sea vivencia para todos ustedes. Y si hay alguno que no entendía o no había escuchado de esta enseñanza de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo no solamente le revele, sino le dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Arrepentirse de no haber hecho la voluntad de Dios, hacer lo que es justo para Dios y recibir la bendición y la protección que el Señor promete a los suyos, a los que le obedecen. Y esto es lo que Jesús enseñó y aparece en Marcos capítulo 10, versículo 17. El encuentro ese con el joven rico. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Y esto es lo que nos dice a nosotros Jesucristo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero es muy triste el caso de este joven rico. Afligido por esta palabra, se fue triste,
porque tenía muchas posesiones. Entonces, Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahí vemos el corazón de un discípulo. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: y aquí hay una tremenda promesa para todos los que ofrendan así, con un corazón generoso, y los que diezman conforme a la palabra de Dios, y para qué decir, los que lo dan todo. Palabras de Jesucristo, tremenda promesa. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa. Aquí vienen las prioridades de la vida en las personas. Casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Aquí viene la promesa: que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones. Es así. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Qué importante esta enseñanza de Jesucristo. Más allá del diezmo, hay momentos en que el Señor requiere todo. Que pongamos a Dios primero. Que Él sea la primicia nuestra. Lo primero. Y uno puede analizar este pasaje y ver que todas esas cosas que va nombrando son muchas veces ídolos en la vida de las personas. Ídolos que son puestos por encima de Dios. Casa. Hay gente que viven esclavizados por su casa. Su casa es el ídolo. No está mal tener una casa. Necesitamos vivir en algún lado. Pero sí es la bendición de Dios. Sí es parte de la protección de Dios. Para otros,
sus ídolos antes de Dios, los ponen antes de Dios, son hermanos o hermanas. No lo que Dios dice. O padre o madre o mujer. En el caso de la mujer, esposo. O hijos. Oh, y los hijos pueden ser tremendos ídolos. Tremendos ídolos. Todas estas relaciones tienen que estar sujetos y tienen que estar en el orden de Dios. Tierras. Wow. La experiencia que nosotros tenemos con Paulina, también yo lo he visto con el pastor Mauricio y Paula, con pastores de la Casa del Señor, con Huberto, Filomena, Hernán y Marisol, Rodolfo. He visto que esta condición es requerida por el Señor para los que lo sirven. Y nosotros con Paulina fue tal cual lo que el Señor nos requirió. Y nos ha requerido muchas veces en los años. Pero por haberle obedecido y vivido conforme a la palabra de Dios, hemos experimentado una vida con muchas pruebas, pero tremenda bendición. No solo espiritual, sino que también ver la bendición financiera, la protección y bendición de Dios en todos los ámbitos. Y así somos una iglesia prácticamente sin deudas, con tremendos activos, que son bendición a otros. Por ejemplo, el lugar que tenemos en Rosario, en la sexta región, que es una propiedad preciosa, grande, es puesta a disposición de todas las iglesias de Chile para hacer retiros. En ese lugar también está el seminario, en Unala. Precioso. Ahí está esa propiedad que cuesta una fortuna. ¿Cómo el Señor nos entregó esa propiedad? Hace unos 14 años atrás. Y cómo fue guiando a Paulina para que, con la asesoría de otras personas, fueran disponiendo el lugar para retiros de otras iglesias, y que con un pequeño monto de donación que ellos hacen a la fundación, se ha ido arreglando, y hoy día es un lugar precioso. Y termino con esto, una anécdota, para que ustedes vean cómo el Señor protege y bendice. ¿Se recuerdan el terremoto del año 2010? Yo estaba como misionero en Segovia. Y la mañana del terremoto, yo no había visto noticias, nada. Me levanté temprano porque teníamos 4 horas de diferencia con Chile. Y bajé a comprar el periódico El País. Y la persona que lo conocía, que siempre compraba ahí el periódico y conversábamos, era argentino. Me dice: Tomás, me parece que algo sucedió en Chile, porque
me llamaron parientes de Buenos Aires y me dijeron que había temblado en Buenos Aires, donde nunca tiembla. Así que algo puede haber pasado en Chile. Bueno, subí al departamento y prendí las noticias. Estaba las noticias de TVE, de la televisión española, y justo en ese momento que prendo el televisor aparece la imagen de la iglesia que está ahí en Providencia, en la avenida Providencia, y que se llama la Divina Providencia. Y la imagen era que se le había caído la torre. Y hablaban de un terremoto grado 8 y tanto. Logro llamar al cuidador en ese momento de la iglesia nuestra y le pregunto, ¿alguna novedad? Me dice, no, todo perfecto, nada, no se ha movido esto. Y claro, es un edificio muy bien construido y a prueba de terremotos grandes. Bueno, se perdió la conexión y no pude seguir hablando por 3 días. Pero para mi interior decía, ¿qué habrá pasado con el lugar de retiro en Rosario, que es todo de adobe? ¡Wow! A los 3 días pude conectarme y me dicen, se cayó el muro perimetral, pero la casa está incólume, sin ningún problema. Lo único sí que perdimos gran parte del tejado, son tejas que se corrieron y se quebraron y que estaban en necesidad de ser cambiadas en realidad. Teníamos ya problemas con las lluvias, goteras. Se había caído eso. ¿Qué más? Y me dicen, bueno, ha ocurrido algo extraño. Supimos que usted había tomado el mejor seguro para la propiedad y la empresa aseguradora se está haciendo responsable de todos los daños e incluso ha hecho un estimado bastante alto y está depositando en una cuenta de la fundación, está depositando el total del monto asegurado, lo cual nos permite no solo reparar la muralla y reparar el techo y reparar todo lo que se haya dañado, sino que también es tal cantidad de dinero que nos va a permitir construir el nuevo edificio del seminario. ¡Wow! Así actuó Dios con nosotros. En medio de una situación tan difícil, a nosotros nos protegió y nos bendijo enormemente. Esa es una pequeña viñeta de decenas de otras cosas que Dios ha hecho con nosotros, con las iglesias de la casa del Señor, con los colegios, con el seminario, en los años. Por eso, consideren, lo más útil es hacer lo que Dios dice en su palabra en el área de finanzas, para que Dios los proteja del devorador y bendiga vuestro
vuestra condición espiritual y bendiga vuestras finanzas. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.